Hay historias que sencillamente se te graban a fuego, y la de Miguel Hernández es una de ellas. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un poeta español cuya existencia fue tan trágica y conmovedora como sus mejores versos. Una vida, ya os la adelanto, marcada por la amistad, por la guerra y por una pérdida, bueno, una pérdida insoportable. Todo arranca con estas palabras. Es el epígrafe de su elegía más famosa y es crudo, es personal, es un golpe. Desde la primera línea nos sitúa justo en el epicentro de su dolor, la muerte de su mejor amigo, una pérdida repentina, fulminante, como un rayo, así, sin más. Y así, con esta imagen tan potente, empieza el poema. Estas primeras líneas son una auténtica declaración de intenciones. Ojo que no es solo tristeza, ¿eh? Es el deseo casi físico de fundirse con la tierra que ahora acoge al amigo, de cuidar su memoria como si fuera un jardín. Es la profundidad de un dolor que busca desesperadamente transformarse en un acto de amor eterno. Claro, al leer algo así, la pregunta es casi obligada. ¿Qué tipo de vida puede generar un arte cargado de una pena tan honda? ¿Qué hay detrás de estos versos? Pues para responder a eso tenemos que echar la vista atrás. Vamos a dejar por un momento la emoción del verso para explorar de dónde viene el hombre, el contexto que lo hizo posible. Hay que entender al poeta para entender el poema. Y aquí es donde empieza todo. La historia de Miguel Hernández no arranca en un gran salón literario de Madrid, no. Empieza en los campos de Orihuela, entre el ganado y los libros. Es que aquí está la clave de todo, ¿no? En ese contraste brutal. Por un lado, una vida humilde, casi predestinada al campo, al trabajo manual. Y por otro, una ambición literaria descomunal, una sed de conocimiento que le llevaba a devorar a los clásicos del siglo de oro mientras las cabras pastaban. Era un talento puro, salvaje, en un entorno totalmente improbable. Y claro, un talento así necesita a alguien que lo guíe. Y aquí entra en escena esa figura clave, Ramón Sige, el amigo de la elegía. Si Hernández era el diamante en bruto, Sige fue el que ayudó a pulirlo. Con su formación de abogado y su cultura, se convirtió en su mentor. Le daba libros, le orientaba, le apoyaba. Fue, en definitiva, el hermano intelectual que su talento necesitaba. Su amistad fue absolutamente fundamental. Pero claro, todo esto no ocurre en una burbuja. La historia personal de Hernández está totalmente ligada al momento histórico que le tocó vivir a España. Un país convulso, un país que estaba literalmente al borde del abismo. A ver, pongamos las fechas en perspectiva. Estamos hablando de unos años de una agitación política y social tremenda. Una dictadura, luego su caída, el nacimiento ilusionante de una república y finalmente la fractura total, el horror de la guerra civil. Este era el mundo en el que Miguel Hernández tuvo que crecer, vivir y escribir. Al final era inevitable. Toda esa tormenta política y social le estalló en la cara, claro. La guerra no fue solo un telón de fondo para él, se convirtió en el crisol que forjó su destino y que transformó su obra para siempre. Y cuando la guerra termina, empieza el capítulo final, el más oscuro y trágico, sin duda, en la vida de Miguel Hernández. El poeta, que había luchado con sus palabras y en el frente, se encontró de cara con su destino. Es que, fijaos en la secuencia de hechos, porque es implacable. La huida que sale mal, la detención, la condena a muerte. Luego le conmutan la pena, pero fue solo prolongar la agonía. Y finalmente, la muerte en prisión. En apenas 3 años, la vida del poeta se apagó, consumida por la represión y la enfermedad. Pero es que incluso ahí, en lo más hondo del pozo, su voz no se cayó. Es increíble. En la cárcel, con el cuerpo ya muy debilitado pero con el espíritu intacto, escribió su testamento poético. Una obra que, como su propio nombre indica, está marcada por eso, por la ausencia, la pérdida, la distancia y el anhelo. Al final te das cuenta de que su propia existencia acabó siendo un reflejo perfecto de su poesía, una vida de dolor, de pérdida, de lamento, una elegía escrita no con tinta, sino con sangre, con sufrimiento, la elegía definitiva. A pesar de una vida rota, de una vida truncada tan pronto, su legado es inmenso. Su voz, esa voz que se forjó en el campo y se endureció en la guerra y en la cárcel, sigue resonando hoy con una fuerza increíble. Y para entenderlo del todo, es importante tener claro este concepto. Una elegía no es solo un poema triste, ¿eh? Va mucho más allá. Es el arte de transformar el duelo en algo más, en canalizar la pérdida, el dolor y la admiración en belleza. Y eso es, ni más ni menos, lo que Miguel Hernández hizo a lo largo de toda su vida. Y que nadie piense que esto es solo una historia conmovedora y ya está. No, no. Su vida y su obra son objeto de estudio constante, como demuestra la investigación académica en la que se basa este análisis.
sigue generando admiración y estudio décadas después de su muerte. Así que, en resumen, este es el viaje. El de un niño pastor que se convierte en soldado y en uno de los grandes poetas de su tiempo. Una voz forjada en la amistad más pura, en la guerra más cruel y en la pérdida más dolorosa. Nos dejó un testamento brutal sobre el sufrimiento, sí, pero también sobre la resiliencia del ser humano. Y nos vamos con esta pregunta para darle una vuelta. La vida de Miguel Hernández fue literalmente aplastada por las fuerzas de la historia de su tiempo, pero su poesía sigue aquí vivísima, y eso nos deja pensando, ¿qué tiene el arte? ¿Qué misteriosa cualidad es esa que le permite sobrevivir a todo? A imperios, a ideologías e incluso a la propia muerte.